Bien, vamos a continuar con las patologías reumatológicas correspondientes al miembro superior, con lo que nos toca la patología de la enfermedad de Decker-Wein, también conocida con los nombres de tenosinovitis estenosante, tendovaginitis estenosante y el famoso esguince de la bandera. ¿Por qué lleva este nombre de esguince de la bandera? Porque prácticamente un mecanismo para que el paciente o la persona pueda llegar a presentar este tipo de dolencia, este tipo de patología, va a ser por los microtraumatismos de repetición y las posiciones que nosotros vayamos adoptando a nivel de las estructuras anatómicas correspondientes a la región de la tabaquera anatómica, ¿no? Correspondiente a este punto. Dentro de lo que es la definición, viene siendo la tumefacción e inflamación de los tendones del extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar, como también, en todo caso, de la vaina tendinosa que las envuelve a ambos a su paso por la apófisis estiloides del radio. Prácticamente ahí tenemos un punto entre paréntesis que nos menciona en relación a lo que es la tabaquera anatómica, ¿no? Y ambos tendones van a constituir el límite externo de la misma. Prácticamente, si recordamos un poquito en relación a lo que es la palpación de tejidos blandos que se hacían en la mano y la muñeca, sabíamos que en la zona 1 de la muñeca encontrábamos que era representada por la apófisis estiloides radial, encontrábamos la tabaquera anatómica, que esta estaba compuesta por lo que es el abductor largo, el abductor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, por 3 tendones, ¿no? Pero los tendones que conformaban o que se veían afectados en una tenosinovitis estenosante de Decker-Wein vendrían siendo en este caso solamente el extensor corto del pulgar y el abductor largo, ¿no? Que se encuentran respectivamente en el túnel número 1 de la muñeca. Ahora, se va produciendo un engrosamiento de la vaina tendinosa hasta llegar a obstaculizarse su paso por detrás de la zona de constricción en la vaina tendinosa. Afecta preferentemente a las mujeres jóvenes de 30 a 45 años, que quiere decir que tienen mayor predisposición debido a que realizan las tareas manuales que desempeñan un papel inagotable, ¿no? Generalmente el tema de cocinar, cortar la carne, lavar los platos, pero si bien es una patología que tiene bastante predisposición en las amas de casa, tampoco restringe a los hombres, a los jóvenes, de hecho, por el uso excesivo del celular, ¿sí? A veces, muchas veces, no siempre lo ocupamos con las dos manos, o de repente con una sola mano, y el hecho de estar presionando con el pulgar constantemente puede ocasionar este tipo de molestias, ¿no? Como también personas que están jugando constantemente juegos PlayStation, Xbox, ¿sí? Y demás. Bien. Dentro de lo que son la etiología y las causas, obviamente entrarían los microtraumatismos de repetición. Se puede dar una fricción entre el tendón de la vaina y la prominencia ósea. Cuando yo hablo de la vaina del tendón, estamos hablando de la envoltura, ¿ya? Que va a venir a recubrir a estos tendones. Bien, se puede dar debido a procesos inflamatorios que van ligados o relacionados al cuadros de artritis reumatoide, por degeneración natural o proceso degenerativo de la edad, porque esos tendones no van a estar bien vascularizados de repente. Esos segmentos o estructuras anatómicas no van a recibir una vascularización como la hacían o como la recibían en edades tempranas, ¿no? Esto por un proceso ya degenerativo de la misma edad. Por laxitud ligamentaria, que esto puede ir aumentado o ligada en los procesos de gestación en las mujeres, ¿no? Obviamente hay tanto mujeres y varones que ya de por sí nacen con alguna predisposición congénita, en este caso, de presentar los cuadros de laxitud ligamentaria, ¿no? Ya habíamos hablado en casos de esto ya respectivamente con la enfermedad de Ehlers-Danlos, habíamos hablado un poquito sobre lo que es el síndrome de Marfan, ¿sí? Entonces puede venir ligada a otro tipo de procesos, ¿no? Esto nos va a favorecer a la desviación cubital. Ustedes saben que cuando yo evalúo la
o realizo la desviación cubital de manera concéntrica, en este caso, estoy yendo hacia un lado, va a tensionar la parte medial o interna de la muñeca, ¿no? Correspondiente a la parte radial, ¿no? Que es prácticamente por donde van a ir pasando y discurriendo estos tendones del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar. Esto puede llegar entonces a aumentar la tensión de los ligamentos y de los tendones opuestos, ¿no ve? Porque no se olviden, si estoy haciendo un movimiento concéntrico hacia la desviación cubital, ese lado se acorta y el otro lado se va a distender, ¿sí? Se va a tensionar también. También se puede dar por algunos casos de alteración ósea. Cuando hablamos de alteración ósea, estamos hablando de un proceso de algún tipo de fisura o fractura que sería o que vendría definiéndose como una solución de continuidad ósea. Las fracturas o microfracturas a este nivel pueden llegar a ocasionar algún tipo de fricción o de que si hay algún tipo de desprendimiento de esta estructura ósea que pueda llegar a lesionar, ¿sí? A raspar, ¿sí? Si vale el término para manejarlo, tanto a la vaina del tendón como al propio o al mismo tendón. Entonces, ojo con ello también, ¿no? También se podría ligar a traumatismos directos, pero dado el caso, es muy raro de ver esto. Para que se dé por un traumatismo directo tendría que venir ligado a esto, ¿no? A un caso de laxitud ligamentaria donde el ligamento no va a cumplir una función de estabilidad perfecta, que esa es la función que nos brinda, y más allá de que se vaya a lesionar el ligamento, va a llegar a repercutir directamente a nivel de estos dos tendones, ¿no? Además que si hablamos ya de traumatismos directos, nosotros podríamos asociar a lo que habíamos visto en fisioterapia traumatológica, ¿verdad? Donde teníamos estructuras óseas, particularmente de lo que son los huesos del carpo, la primera y la segunda fila, asociábamos a la primera fila del carpo, ¿no ve? Teníamos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Estos huesecillos cumplían una función importante porque no te olvides que teníamos la articulación radiocarpiana que nos ayudaba con los movimientos de tanto flexo-extensión y los movimientos de desviación radial y cubital. Pero tenemos un compromiso importante a nivel de lo que es la estabilidad y también como estructuras anatómicas, ¿no? Como tal. Teníamos el escafoides, que era el primer hueso que generalmente se fracturaba. Teníamos en segundo lugar al semilunar y teníamos en tercer lugar al piramidal, ¿no? Pisiforme no, porque al ser un hueso samoideo y tener constantes impactos sobre el suelo, sobre estructuras ya concisas, ya estaba acostumbrado a recibir este tipo de impactos. Bien, entonces, ojo con eso también. Dentro de lo que es el cuadro clínico, conjunto de lo que son los signos y síntomas que va a presentar el paciente en esta patología, vamos a tener como manifestaciones de dolor de tipo inflamatorio localizado en la apófisis estiloides del radio y en la tabaquera anatómica, pudiendo irradiarse hasta el pulgar o hasta el antebrazo. Esto obviamente ya en casos crónicos. Son exacerbados por los siguientes movimientos: desviación cubital, flexión, extensión y abducción del pulgar. Prácticamente que al hacer este tipo de valoraciones, el paciente puede llegar a reproducir dolor y molestia, ¿no? Tenemos o también fuera de lo que es una molestia, en algunos casos que es raro, pues un poco contradictorio porque llega a producir un poco sensación de alivio, ¿no? Tenemos la limitación de los rangos de movilidad articular por el dolor. Ya les habíamos dicho desde un principio que cuando se instaura una patología tenemos falta de movimiento, ¿sí? Y por esa falta de movimiento se va reproduciendo mucho más las cualidades ligadas al dolor, ¿no? Punto número 3, la atrofia muscular del antebrazo y de la mano. Nuevamente, esto se va a presentar en casos crónicos. Puede haber crepitaciones, que eso puede ser relativo. No se olviden que las crepitaciones, si bien pueden ser audibles, también pueden ser palpables en otros casos. Y puede haber cuadros de hiperestesia en toda la región, ¿no? Habíamos hablado anteriormente en otras patologías, ¿sí? Como ser la algodistrofia refleja, donde habíamos hablado conceptos de lo que es hiperalgesia, hiperestesia, alodinia, hiperpatía. Al hablar de hiperestesia estamos hablando de que va a haber un aumento de la sensibilidad en esa región.
¿no? Ahora, es importante, y esto lo vamos a ir recalcando con la parte del diagnóstico, este punto de acá. Dolor de tipo inflamatorio localizado en la apófisis tiroides radial, ¿sí? Podemos sospechar de varios cuadros a este nivel, ¿sí? Y es importante, es de vital importancia que hagamos un buen abordaje en la evaluación kinesico-física para poder dar en el clavo, como se dice, ¿no? Para poder elaborar y desarrollar un buen diagnóstico fisioterapéutico que sea oportuno, que sea eficaz, para que luego de manera posterior podamos desarrollar e implementar un esquema de tratamiento acorde a las necesidades y a los objetivos que queremos lograr y alcanzar en dicho paciente, ¿no? Ahora, ¿por qué nos podría molestar la apófisis estiroides del radio, ¿no? Una causa nos está mencionando que vendría siendo la tenosinovitis estenosante de Decker-Wein, ¿sí? Otro tipo de problemas que pueden venir ligados a este nivel, porque muchas veces cuando hablamos de muñeca, si es un poquito difuso y abarca un poquito en relación al tubérculo de Lister, también de repente nos podría hacer sospechar en algún momento sobre un determinado síndrome del túnel carpiano. También podríamos sospechar porque ese nivel puede presentarse a nivel de lo que es el primer o la base del primer metacarpiano, la fractura de Bennett, ¿no? Entonces es importante que nosotros a través de las pruebas funcionales podamos determinar, ¿sí?, el diagnóstico preciso y eficaz, ¿no? Obviamente es importante acá saber la parte de la fisiopatología, el mecanismo de lesión que ha llegado a afectar o a producir este tipo de afección o de patología para poder tener un mejor abordaje y desarrollo, ¿no? Por eso es importante en sí todos los puntos y apartados que se realizan en una evaluación, ¿no? O sea, no porque yo haga pruebas funcionales y sea experto en pruebas funcionales o específicas, me vaya o vaya a trabajar en menor medida lo que es la parte de la afiliación o anamnesis, ¿no? Es importante conocer todos esos aspectos, a qué se dedica, la ocupación que desempeña, si es ama de casa, si trabaja en un banco, si está constantemente typeando documentos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, igual también si hay algún tipo de predisposición o, en este caso, como les mencionaba, la laxitud ligamentaria, ¿no? Entonces, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta como tal. Para el diagnóstico, comenzaríamos con la parte de la inspección, ¿sí? Esto ya vamos a ir reforzando con todos los temas, particularmente de lo que son afecciones patológicas y reumatológicas correspondientes al complejo articular o a las estructuras anatómicas y morfológicas de mano y muñeca. Cuando hablamos de la inspección, realizaremos alguna inspección general o global y una inspección específica, en el cual nos importa a nosotros como tal abordar simetría de los movimientos, valorar todo lo que es la estructura global de la mano. En este caso, bien puntual, nos habla de un proceso inflamatorio, ver la presencia de algún edema, callosidades, en este caso no es necesario a ese nivel, pero no estaría de más. Ver la presencia de algún tipo de cicatriz, de repente se ha sufrido algún tipo de intervención o proceso quirúrgico, para preguntar y poder, en este caso, detectar si hay la presencia de algún elemento osteosintético, ¿no? ¿A qué hago referencia cuando digo elemento osteosintético, no? A la presencia de algún clavo, tornillo de fijación, ¿sí? Y demás. Hablaríamos en relación a lo que son los arcos, pero no lo vamos a tocar tanto en este apartado porque no lo vemos muy productivo para una valoración de lo que es la tenosinovitis estenosante de Decker-Wein, ¿no? Podríamos evaluar los surcos o superficies palmares, pero en este caso no sería tan importante porque algo que nos va a determinar si el paciente está cursando con esta dicha patología van a ser las pruebas funcionales o específicas, ¿no? La clave del éxito en este caso. Bien. Se podría decir lo que son las colinas y valles, no lo vamos a tocar. En relación a la parte de palpación, acá vamos a manejar tanto la palpación de estructuras duras y palpación de tejidos blandos. Nos iríamos a palpar, en este caso, y ubicar las estructuras correspondientes a lo que es la tabaquera anatómica, ¿no?
La tabaquera anatómica, entonces, podemos ubicarla cuando el paciente hace una extensión del dedo pulgar, ¿sí? Al extender el pulgar, se hace notorio como tal, ¿sí? Entonces, extendemos el pulgar de los otros dedos y se va a hacer notorio esta tabaquera anatómica. ¿Por qué la denominamos o por qué se llama tabaquera anatómica? Porque la usaban anteriormente para el consumo del tabaco o las personas que consumían algún tipo de drogas. Bien. Entonces, van a ser ideales entonces acá las pruebas específicas, ¿no? Entonces, habíamos hablado en relación, en correspondencia a esta tabaquera anatómica. Sería ideal realizar una palpación del escafoides, porque esta parte también se va a ir a relacionar con la base del primer metacarpiano. Y los puntos a palpar, o las estructuras morfológicas a palpar dentro de lo que corresponde a las estructuras duras, vendría siendo entonces el escafoides, ¿sí? La base del primer metacarpiano como tal. Y si bien les había mencionado que esta tabaquera anatómica se hace notorio, se hace muy fácil a la vista al realizar esta extensión, el suelo de esta tabaquera anatómica va a venir a corresponder al escafoides. Pero para que se pueda delimitar esta tabaquera anatómica, eso quiero que tomen en cuenta, lo tomen bien claro, no lo forma el escafoide, sino que lo forman los tendones que ya les había mencionado, ¿verdad? Entonces, prácticamente vendrían siendo el abductor largo del pulgar, abductor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, ¿no? Son tres que conforman la tabaquera anatómica. Pero de esos tres, solamente, bueno, más allá de mencionar los tres, solamente el tendón del abductor largo y el tendón del extensor corto del pulgar son los que están afectados en esta patología, ¿no? Ya dentro de lo que son la palpación de tejidos blandos, nos iríamos a prácticamente a ubicar la parte de la zona número 1 en muñeca, correspondiente a la apófisis estiloides radial, para poder ubicar dicha tabaquera anatómica. También evaluaríamos la región de lo que es el túnel 1, ¿sí? Donde discurren estos tendones del abductor largo y el extensor corto del pulgar. Bien. Más adelante se realizará ya una explicación en el tema correspondiente a lo que son los dedos en gatillo en resorte, que es también algún tipo de lesión que ya va a venir a repercutir directamente a nivel de los dedos, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado acá sobre estructuras duras, sobre tejidos blandos. Es importante acá las pruebas de contracción isométrica, la extensión y la abducción del pulgar, ¿sí? No se olviden que cuando el paciente refiere dolor en una contracción concéntrica es una lesión de vientre muscular, que es el caso que no estamos viendo, ¿no? Pero también podría referir dolor del paciente. En una contracción excéntrica sería una lesión tenomuscular en el tendón y el músculo o la presencia de dolor en una contracción isométrica vendría siendo una lesión tenoperiostal, ¿no ve? Prácticamente en la unión del tendón con el hueso. Bien. Podríamos en el mismo diagnóstico solicitar una radiografía siempre y cuando la persona haya tenido algún tipo de impacto o traumatismo directo para poder descartar algún otro tipo de lesión, ¿no? También sería adecuado usar una resonancia magnética, pero ya habíamos hablado de esto en relación a lo que son los precios y la accesibilidad económica. Este punto es importante, las pruebas específicas como tal, ¿no? Es la clave del éxito dentro de lo que son el diagnóstico diferencial de la tenosinovitis estenosante de Becker-Bind, dentro de lo que son las patologías propias de lo que es el cuadro clínico correspondiente a lo que es el síndrome del túnel carpiano, síndrome del canal de Guyon, ¿no? Porque al afectarse o al verse comprometidas precisamente a nivel de lo que es la muñeca, muchas veces pueden ser confundidas, ¿no? Unas con otras, ¿no?
Lo ideal en este caso para las pruebas específicas, tenemos dos pruebas puntuales. La prueba o signo de Finkelstein positivo y la prueba de Muckart, ¿no? De estas dos, obviamente, esta generalmente no la usan mucho y la que se lleva la corona de oro vendría siendo la prueba o signo de Finkelstein, ¿no? Que es una prueba evolutiva, por así decirlo, de la prueba de Muckart. Comenzamos por la prueba de Muckart, ¿sí? Esta va a ser determinante para ver si da positivo en una tenosinovitis aguda o crónica del tendón de los músculos abductor largo y extensor corto del pulgar, ¿no? Dentro de lo que es el procedimiento de la misma, lo que se le pide al paciente es que realice una desviación cubital. El paciente puede estar en posición sedente o bípeda, ¿sí? Pone la mano, puede poner hacia adelante, puede estar con una flexión de codo a 90 grados, ¿sí? Y la mano en posición neutra, ¿no ve? Palma mirando hacia adentro en este caso. Y le pedimos o solicitamos que realice una desviación cubital de la mano, ¿sí? Y los deditos se tienen que encontrar en completa extensión y el pulgar en aducción, ¿no? Pegado hacia adentro. Entonces, al hacer el movimiento de desviación cubital, puede darse la aparición de dolor a nivel de la apófisis estiloides radial, ¿sí? Esto incluso puede llegar a irradiarse o referirse al pulgar y al antebrazo, ¿no? Y eso nos estaría dando como un signo positivo de una tenosinovitis estenosante de Decker-Wein, ¿no? O también denominada tendovaginitis, ¿no? Lleva el nombre de tendovaginitis porque se inflama en este caso, se compromete la vaina del tendón, ¿sí? Ya habíamos reforzado bastante de que este tipo de trastorno inflamatorio se da a nivel de los tejidos móviles, en este caso la patología de Decker-Wein, y pueden estar siempre causadas por sobreesfuerzo o por causas o enfermedades ya propias de la reumatología, ¿no? En cuanto a la prueba o signo de Finkelstein, antes de pasar a ella, es importante recalcar una prueba que nosotros realizamos para detectar lo que es la rizartrosis, ¿no? En la prueba de rizartrosis, partamos de un concepto. ¿Qué es rizartrosis? La rizartrosis viene siendo la artrosis del primer metacarpiano o de la primera articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? Entonces, muchas veces el paciente puede referir dolor a nivel, si se dan cuenta, cerca a lo que es la base del primer metacarpiano. Esto se podría confundir también, como les decía, perdón, esto también se podría confundir con un cuadro de una rizartrosis y es importante realizar como un diagnóstico diferencial, en este caso, la prueba de Green. En la prueba de Green nosotros sujetábamos el dedo pulgar, en este caso, obviamente del miembro doloroso o de la mano dolorosa o afectada, y efectuábamos movimientos a lo largo de su eje mayor, tanto hacia flexión, extensión, para ver si el paciente repercutía o presentaba o despertaba algún tipo de molestia a ese nivel, ¿no? Entonces, la presencia de dolor o a la presión y también la presencia de lo que es la inestabilidad dolorosa de la articulación misma, carpometacarpiana, nos podían sugerir un tipo de desgaste articular, ¿sí? Entonces, es importante poner de repente esa prueba como un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero ojo que no te está evaluando ninguna de estas, solamente es para poder descartar un cuadro de rizartrosis. Obviamente eso, hablando ya a nivel de pacientes seniles, ¿no? Pacientes de tercera edad. Y en el signo prueba de Finkelstein, que es también indicativo para la enfermedad de Decker-Wein, el procedimiento es particularmente parecido casi a la prueba de Muckart. Partimos en la misma posición, flexión de codo a 90 grados, ¿sí? Puede estar el paciente en posición sedente o bípeda. Le vamos a pedir al paciente que haga un puño, ¿no? Pero primeramente, antes de cerrar los 4 dedos, tiene que hacer una oposición del pulgar, tiene que flexionar el pulgar sobre la palma y aprisionar ese dedo pulgar con los 4 dedos restantes. En esa posición de puño, prácticamente como cuando
nacimos recién del vientre materno, tenemos esa oposición del pulgar, ¿no ven? Dentro de lo que son los 4 dedos, tiene un atrapamiento. Ponemos esa misma posición y realizamos la misma desviación cubital. Esta desviación cubital, en este caso, puede realizarse tanto de manera pasiva o activa. ¿Qué quiere decir? Pasiva, si el terapeuta va a intervenir en el movimiento, o activa, si el paciente lo va a realizar por su propia cuenta, ¿no? Obviamente acá, para la valoración sería pertinente la aparición del dolor y crepitación en la apófisis estiloides del radio. Ojo que la crepitación no es un signo característico, puede presentarse como no, ¿sí? Entonces, es algo importante que nosotros tenemos que evaluar y basarnos dentro de lo que son estas evidencias a través de las pruebas específicas o funcionales, juntamente con la prueba de Green, para tener este tipo de diagnóstico diferencial, ¿no? Y poder dar un diagnóstico oportuno para poder desarrollar los esquemas de tratamiento que vienen ya más adelante, ¿no? Tratamiento médico, en este caso tenemos lo que son los AINES en casos leves, los analgésicos inflamatorios no esteroideos que habíamos hablado, y bueno, lo verán en la materia de farmacología. Antibióticos como serán amoxicilina, penicilina. Infiltraciones de corticoides con lo que es dexametasona, metilprednisolona con lidocaína en casos muy crónicos, ¿sí? Reposos con férula espica de pulgar con el fin de inmovilizar el dedo como la muñeca o yeso acolchonado. Pues nos estaríamos dando cuenta que también en casos crónicos prácticamente que no han tenido mucho efecto productivo a través del principio activo del medicamento, se vendría acompañando con la ayuda de un elemento ortésico, ¿no? Y ya en casos que prácticamente suponemos que más allá del tratamiento médico y el tratamiento fisioterapéutico no haya tenido una buena respuesta o una rehabilitación total, entonces se tendría que optar por un proceso quirúrgico donde se realizaría una escisión de la vaina tendinosa, ¿no? Porque de repente muchas veces a nivel de las vainas o a nivel de los tendones se llegan a cristalizar, se endurecen, se solidifican, entonces ya producen y te llevan a otro tipo de procesos que directamente van a afectar tu movimiento y tu desempeño. Y obviamente que nos llegue a afectar el pulgar es bastante crucial, porque más allá de los otros 4 dedos que también tienen su función, el pulgar pues nos permite hacer todo tipo de prensiones, agarres como tal, ¿no? Entonces cumple un papel fundamental dentro de lo que son las prensiones finas, ¿no? Para el tratamiento fisioterapéutico, seguiríamos con la misma escala de lo que es la aplicación del ultrasonido. Podríamos usar corrientes de electroterapia, comenzando con corrientes TENS, de dinámicas, ¿sí? Masoterapia es importante. Ojo que acá la masoterapia no solamente la realizaríamos a nivel de la apófisis estiloide del radio, sino que tendríamos que ir relajando toda la parte de lo que es el antebrazo, el dedo pulgar y los dedos respectivamente, ¿no? Pero eso ya, una vez que culminemos la parte teórica, vamos a pasar a realizar un desarrollo de todo lo que es el abordaje ya terapéutico, ¿sí? En relación a lo que es el equipo de ultrasonido, electro, dando pautas para el manejo de estos protocolos de tratamiento, ¿no? Kinesioterapia. Es importante siempre trabajar los movimientos, trabajar los tipos de prensión, ejercicios que si bien pueden llegarse en un principio de repente pasivos y posteriormente ya etapas de progreso ya de una manera mucho más activa, ¿no? Y usar también la parte de la termoterapia para mejorar la irrigación sanguínea del segmento y también como una parte inicial de calentamiento para aplicar la kinesioterapia.